Entonces nosotros en el taller pasado empezamos a ver cómo se representan en coordenadas polares, las circunferencias, las rectas, los cardioides, y pues si era una circunferencia desplazada en el eje X, en el eje Y, vimos todos esos posibles casos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el área de esas curvas. Entonces, ¿de dónde nace la formulita del área o la expresión? Nace de esta idea. Pues nosotros ya sabemos que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el eje polar, donde θ es igual a cero. Y supongamos que nosotros por acá tenemos una parte de nuestra función. Recuerden que una función en coordenadas polares está dada por esta forma. RF de θ. ¿Qué pasa entonces? Felipe, si está compartiendo pantalla. Ah, qué pena. Me estaba compartiendo pantalla. Ahora sí están viendo mi pantalla. Sí, ahora sí. Ah, qué pena, muchachos. Pensaba que sí estaba compartiendo. Bueno, ya estamos grabando, sí, ya estamos compartiendo pantalla, excelente. Entonces venía diciendo que ya estamos interesados es en calcular el área de una función. Recuerden que ya las funciones en coordenadas polares se ven de esta forma. En vez de y tengo r y en vez de x tengo a la t. Entonces supongamos que yo ya quiero calcular el área en un intervalo. Entonces un intervalo en coordenadas polares se ve de esta manera. A este ángulo lo voy a llamar alfa y a este lo voy a llamar beta. Y supongamos que yo quiero calcular toda esta área. Entonces, esta área se va a calcular aproximándola a la formulita del área de un sector circular. No sé si recuerdan, pero un sector circular tiene área, de A igual a un medio de R a la 2 por θ. Esa es la formulita de un sector circular. Y nosotros vamos a partir como de esta expresión. ¿Qué pasa? Nuestro θ va a ir cambiando muy pequeño, o sea, va a ir cambiando muy poquitico. Esta formulita funciona por un sector circular de esta manera, o sea, donde tengo un ángulo fijo y un radio fijo. Pero ¿qué va a pasar? Para nosotros esta función, o sea, no es uniforme, va a ir cambiando ese ángulo y esa distancia a la función. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestra área para nuestro estudio? Pues primero que todo vamos a saber qué es la integral. ¿La integral entre quién? Este es θ igual a alfa y θ igual a beta. Entonces, en coordenadas cartesianas nosotros tenemos un punto A o un punto B. Aquí vamos a tener son unos ángulos, un ángulo alfa y un ángulo beta. ¿Qué es lo que va a ir haciendo como la integral? La integral va a ir calculando muchas distancias de esta manera, para ángulos diferentes, ángulos entre alfa y beta. Y al final, ¿qué va a hacer con todas esas distancias? Las va a sumar. Y al sumarlas, recuerden que la integral lo que hace es sumar, al sumarlas lo que va a obtener es el área total de ese segmento o ese sector al que yo le quiero calcular el área. Entonces nuestra formulita va a cambiar así. Va a seguir siendo un medio, pues porque partimos de esta premisa del sector circular. R, recordemos que R ya es mi función. Entonces esto va a ser mi función respecto a θ al cuadrado. Y el θ va a ir cambiando muy pequeño, o sea, va a ir en pedacitos muy cortos. Entonces esto ya no va a tener un de θ, sino que va a tener un diferencial de θ. Y esta va a ser mi formulita para calcular el área de una curva en coordenadas polares. No sean como eso tan Entonces, rápido, pa. hola, ¿hay alguna pregunta? A ver quién escribe acá. Juliana, bienvenida. Primera vez que entra. La metodología, Mariana, es simplemente que explicamos el tema, luego hacemos ejercicios y si usted, perdón, Juliana, lo que hacemos es que explicamos la teoría para aclarar las dudas pues, que ustedes tengan y si tienen dudas, pues pueden interrumpirme en cualquier momento. Por favor, alguien me hace el favor de enviar por aquí el link del grupo de WhatsApp para que te unas y ahí están las grabaciones. Por cierto,
Ahorita tengo que acomodar los links de las grabaciones que están un poquito desactualizados. No he subido como los de los últimos 3, pero yo ahorita hago eso. Entonces, aquí ¿qué es lo que tengo? Tengo el área para calcular el área de una curva polar. Pero a nosotros nos va a interesar es como calcular esa área, pero entre dos curvas. Entre dos curvas. Entonces, primero que tenemos acá. Tenemos como el paralelo a las coordenadas cartesianas, donde en coordenadas cartesianas pues Una teníamos, pregunta. sí, ¿Esa área entre curvas eso se genera por dos funciones diferentes o cómo se ve ese espacio? ya miramos cómo se ve ese espacio. Ah, Entonces, lo listo. que quiero que tengamos muy en cuenta acá es ese un medio, porque ustedes se aprenden esta formulita a veces, pero sin el un medio, y ese un medio es clave. Si en ese un medio encuentran el área que no es. Entonces, ya miremos cómo sería el área entre dos curvas. Entonces, recuerden otra vez, este es mi, mi tangente. Y voy a tener ya dos curvas por acá. Esta la voy a llamar R, F de teta. Y supongamos que tengo otra por acá, R igual a G de teta. Entonces, tengo dos funciones totalmente diferentes. Y quiero calcular el área en un intervalo, el área entre esas dos curvas en un intervalo. Entonces, ¿cómo encuentro esa área? Partiendo de la misma premisa con la que la encontramos en cartesianas. En cartesianas decíamos, para encontrar el área entre dos curvas, yo simplemente hago en el intervalo en el que las quiero calcular y hago la de más arriba menos la de más abajo. Eso era todo lo que hacíamos nosotros. La diferencia entre la función que esté más arriba o más a la derecha menos la que esté más abajo o más a la izquierda. Aquí vamos a hacer algo similar, solo que ahora no vamos a decir la que esté más arriba o más abajo, sino que vamos a decir la que esté más alejada de nuestro polo. Entonces, el área va a ser el 1/2 queda igual integral en el intervalo que yo la quiero calcular. Yo la quiero calcular entre teta igual a alfa y entre teta igual a beta. Entonces, primero quiero es que se vayan acostumbrando a esto. Los intervalos en coordenadas polares se ven de esta manera, así como con dos líneas diagonales. Y en cartesiana simplemente se veía así como verticales. Aquí son de esta manera. Entonces voy a calcular esa área en ese intervalo que es el que me interesa. Y voy a tener la diferencia de las dos funciones, pero la que esté más alejada del polo. ¿Cuál es la que está aquí más alejada del polo? ¿F o G? F. Entonces voy a tener f de teta elevada al cuadrado, porque partimos también de esta formulita, menos la que esté más cercana al polo, g de teta elevada al cuadrado, y esto por d teta. Entonces esta sería nuestra formulita para calcular el área entre dos curvas polares, y se vería de esta manera. ¿Hay alguna inquietud o vamos bien hasta aquí? Entonces, Sí, esos intervalos alfa y beta, ¿cómo nos hallamos? ¿cómo los hallamos? De la misma manera, ya vamos a ver ejemplos. Supongamos que tenemos una circunferencia y por aquí tenemos otra. Y yo quiero calcular esta área. Entonces, yo voy a tener este intervalo y este otro, donde se cortan en este punto. Para encontrar esos alfas o esos betas, basta con igualar las ecuaciones, o sea, encontrar los puntos de corte. Es muy similar a coordenadas cartesianas. ¿Listo? No, no, sí, o sea, yo las igualo, pero solamente me queda, por ejemplo, coseno a tanto, pero yo de ahí hallaría un intersecto y el otro, ¿cómo lo hallo? Pues Creo que el profesor explicó que era sumándole dep- pi o algo así. depende la figura y el ejercicio, porque hay ejercicios en los que son muy simétricos. Entonces el otro intervalo está así, está pi o 180 grados, o sea, es el mismo punto, solo que le tendrías que sumar 180. Ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué pasa? Es que no estoy en mi casa y dejé el blog donde tengo ejemplos. Entonces, aquí les pido el favor de que si tienen algún ejemplo que quieran hacer, me dicen, o si no, espérenme, ya busco por acá
ejemplos en el libro. Entonces, de Y momento, ya vas a empezar a hacer ejemplo. sí, ya voy a empezar a hacer ejemplos. Ah, sí, porque yo tengo uno por aquí para ver si lo Eh, hacemos. Dale. A ver, si quieres me dictas el ejercicio. Sí, dame un momento y abro el libro. Entonces, de momento, hasta aquí vamos bien, con la simple formulita de lo que es el área entre dos curvas. Entonces, a ver, integrales. Parce, una pregunta. ¿Estas Sí. curvas son polares? ¿Cuáles? A las que yo Mm, dibujé acá. sí. O sea, sí son curvas polares, pero es un ejemplo genérico. Aquí no me importa si, o sea, si es una circunferencia, si es un cardioide, lo que me importa es como tener en cuenta la ecuación y de que estén en esas coordenadas polares. ¿Con cuáles van a trabajar ustedes? Ustedes van a trabajar simplemente con circunferencias, cardioides y rosetas. Y mirar, pues ya ahí lo que le piden, si calcular el área entre dos circunferencias o afuera de una, dentro de la otra. Miramos eso. Listo. Ah, ok, parce. Ya te lo di. Mira, dice, encuentre el área de Sí. la región que está dentro del lazo grande de la curva R igual a 2 menos 4 seno de teta. R igual a 2 menos 4 seno de teta. El área Sí, en el área de la región que está dentro del lazo grande, de la región que está dentro del lazo grande de la curva R igual a eso. del lazo grande. Entonces, el primer paso, muchachos, siempre es dibujar la región. Entonces, yo les decía que practicaran o distinguieran esas figuras. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cardioide, pero no un cardioide que es completamente simétrico, sino que tiene un lacito dentro. Entonces, miremos en GeoGebra, hagamos el dibujito. El dibujito, yo les había enseñado cómo dibujarlos. Entonces, tenemos... Esperen que cargue. R igual a 2 menos 4 seno, y para la teta sí tienen que poner literal la teta. A ver, va por acá. Teta. Entonces aquí nosotros tenemos este cardioide. Entonces cuando tenemos un cardioide, primero sabemos que es, porque tiene seno, sabemos que es vertical. Como es negativo, sabemos que la parte larga abre hacia abajo y que pasa por unos puntos. Entonces aquí lo vamos a ir haciendo. Entonces yo sé que tengo 2 menos 4 hace 9 teta. Entonces sé que va a pasar en el eje X por menos 2 y 2. Y se va a alargar hasta la suma de esos dos constantes. O sea, 2 más 4 viene hasta 6. Y quedaría en menos 6 negativo, pues porque el signo me dice hacia qué lado abrió. Simplemente voy a copiar aquí el dibujito. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo, muchachos? El área, espérenme, lo amplío más acá. Me están pidiendo el área del lazo grande. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el lazo grande? Ay, se me descuadró esta joda. El lazo grande. Para ustedes, ¿cuál es? ¿Esta área de acá o la que vendría por acá? ¿La primera o la segunda? Segunda. La segunda, muy bien, la del lazo grande. Entonces, yo lo que necesito es encontrar toda esta área. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Hay alguna idea para calcular esta área? Entonces, primero, yo tengo que saber una cosa. Primero, tengo que encontrar mi intervalo de integración. ¿Cuál va a ser este intervalo? Entonces, yo les hablaba en el taller pasado de cuando una función se hace tangente a un polo o algún punto. Entonces, si uno se acerca, perdón, bastante aquí a esta región, si nos acercamos más, nosotros vemos que esta función empieza aquí en 0 y vuelve a dar la vuelta y vuelve al 0, pero ya por la izquierda del eje Y positivo. ¿Qué pasa? El eje Y positivo en coordenadas polares es pi medios. Recordemos que esto es 0, esto es pi y esto es 3 pi medios.
Entonces, ¿cuál sería mi intervalo de integración? Entonces, lo que ustedes siempre se tienen que imaginar es que en sí lo que está haciendo la integral es como si fuera un escáner, que empieza aquí una barrita y empieza a escanear toda esa área. Viene escaneando, escaneando, escaneando y va sumando y se detiene cuando llega acá. Cuando llega ahí para y suma todas esas longitudes y esa sería el área de nuestra región. Entonces, el intervalo de integración es, por así decirlo, de a dónde va a ir el escáner. Entonces, mi escáner, ¿dónde va a empezar? Si empieza en 0, vea que empezaría acá y calcularía todo el área, pero dejaría despreciada este poquitico. Entonces, ¿desde dónde empezaría mi escáner? ¿Desde qué punto? Desde pi medios, porque en pi medios ahí hay función todavía, que es muy pequeña, sí, pero él va a ir empezando en aumento. Va a ir desde pi medios y empieza a aumentar y se va así alargando. Y vuelve a sumar hasta qué punto vuelve a parar. ¿Hasta qué punto para mi escáner? O sea, ya sabemos que empieza en pi medios, o sea, alfa es pi medios. ¿Y quién sería beta? Entonces, si vendría hasta pi, sería incorrecto, porque calcularía todo el área, pero despreciaría hasta poquito. Él vuelve hasta pi medios, pero después de haber dado una vuelta completa. Y en ángulos o en radianes, ¿qué significa que dio una vuelta? Que se le sumó 2pi. Recuerden que 2pi es dar una vuelta completa. Entonces esto vendría desde pi medios hasta 2pi. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué importa el sentido en el que recorre el escáner para mi intervalo de integración? Profe, una pregunta. Sí, Ahí sí. en la integración no podríamos tomar desde pi medios hasta 3pi sobre 2 y por lo de la simetría multiplicar esa integral por 2. Exacto. Por fin, bueno, estaba esperando a ver si alguien se intenta eso. Y sí, aquí en polares, la mayoría de figuras son simétricas. Entonces usted simplemente se quita ese problema. Por ejemplo, aquí le tengo que sumar 2pi para calcular una vuelta completa o sumar en estas regiones. Aquí nos ahorramos esto porque la mayoría de figuras son simétricas. Y recordemos que por el teorema de simetría uno puede calcular simplemente la integral de acá, pues de la mitad y multiplicarla por 2. Entonces, en la mayoría de casos se nos va a perder este 1/2, porque yo simplemente multiplico por 2 la función, pues porque es simétrica. Entonces, en la mayoría de casos se nos pierde este 1/2, pero siempre ténganlo en cuenta, porque hay veces que uno de tanto hacer ejercicios con simetría bota ese 1/2 ya como por deporte, y en realidad después les aparece un ejercicio que no debería botarlo. Entonces nuestros límites van a cambiar. Va a ir desde pi medios hasta 3 pi medios. Pero eso sería para encontrar esta área, porque recordemos aquí en la teoría que mis ángulos, ¿cómo se recorren? Mis ángulos se recorren de derecha a izquierda. Entonces, aquí yo puedo obtener muchos ángulos. Yo puedo trabajar con muchos ángulos y va a funcionar. Si yo digo que mi alfa va a ser pi medios y mi beta va a ser 3 pi medios, lo que va a hacer es que va a encontrar esta área y mi escáner va a recorrer mi figura de esta manera y se va a detener acá. Pero hay otro camino. Yo también puedo decir que alfa empiece en menos pi medios, que esto también es igual a menos pi medios, y que vaya hasta pi medios. O sea, mi función se va a recorrer ahora de esta manera. Empieza aquí abajo y empieza a subir, porque recuerden que va en el sentido antihorario. Y vendría hasta acá. Entonces, ya ustedes deciden con cuál trabajar. Entonces, a mí me gusta más trabajarla, por ejemplo, con menos pi medios a pi medios. Entonces, mi área va a ser 1/2, pero multiplicado por 2 porque voy a trabajar con simetría. Y va a venir desde menos pi medios hasta pi medios. Y aquí es donde tengo que tener en cuenta algo. Mi función. ¿Mi función quién es? 2 menos 4 seno de teta.
2 menos 4 seno de teta. Y por fórmula, esto tiene que ir elevado al cuadrado por dt. Pero ¿ustedes creen que esto va a funcionar? ¿O qué área va a encontrar si trabajo así con toda la función? Disculpa, Efraín, este ejercicio es de un taller. Sí, sí, ¿Tienes de pronto la respuesta? el taller 8 lo estaba haciendo y no lo di a hacer. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿O hay alguna pregunta? Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Simetría y cómo se recorre mi curva. Y con eso ya tendríamos todos los ingredientes. Entonces, de aquí se puede cancelar este 2 con este 2. Y mi área sería simplemente la integral desde menos pi medios hasta pi medios de 2 menos 4 seno de teta al cuadrado por d teta. Solo que tengo aquí una dudita. Es que hace mucho tiempo no trabajo con este tipo de cardioides, con los que tienen el lazo en el medio. Y no recuerdo si toca restarle la función equivalente para ese lazo del medio. ¿Alguien recuerda o de una explicación de algún profe o algún ejercicio que hayan hecho? La verdad, si no recuerdo este lacito aquí que implica. A ver si evaluamos. En 3 pi medios. Dame un minutico, yo compro una cosa acá. ¿Tienes alguna duda? Sí, sí, tenemos que despreciar, o sea, aquí lo que estamos haciendo es calcular el área de todo el cardioide, incluyendo la rosita de adentro. Entonces, ¿cómo manipulamos nuestra integral para quitar o restar el área de aquí del lacito de adentro? ¿Alguien sabe? No tocaría igualar eso a cero para encontrar Igualar a cero, ¿qué? Perdón. la función. Mi función. A ver, ¿qué pasa si igualamos a cero? 2 menos 4 seno de teta igual a 0. Aquí lo que encontraríamos es como los polos. Entonces tendríamos que 2 es igual a 4 seno de teta y que seno de teta es igual a 1/2. Y esto me dice de que teta es ¿cuánto? 30 grados. 30 grados o pi sextos. No, me está dando la rectica de por acá. Alguien no ha hecho un ejemplo de estos, que la verdad, hace mucho no hago uno de estos y recuerdo cómo hay que manipular ese lacito de adentro. A ver, porque sí, aquí lo que estamos calculando con esta formulita es todo el área dentro del cardioide. Por eso es que habría que calcularse porque ahí te dice que es el área de toda la región que está por dentro del lazo grande. Pero Ah, no te ok, dicen que hay que ok, incluir ok, el ok. medio. Eso te lo estaba Sí, sí. mencionando. El El área. área dentro Ah, de ok. la región grande, está todo. Incluido. Ah, ok, ok, sí, ya me había asustado. Pensé que solo era esa porción. Ah, no, muchachos, entonces no. Como es toda esa región, entonces sí, con esta expresión que encontramos, ya encontramos directamente el área de toda la región. Entonces vámonos para Wolfram. Entonces, Wolfram. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Es que sí me había asustado. Pensé que era simplemente esa área. Y eso ya para encontrarla es un poquito más complicado. Entonces, integrate mi función 2 menos 4 seno de teta. 2 menos 4 seno de teta. Dt desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me está diciendo que esa área vale 2pi. Entonces, mi área vale 2pi unidades cuadradas.
Miremos el otro caso. Esta área tendría que ser igual si la calculamos por el lado izquierdo, o sea, desde pi medios hasta 3 pi medios de la misma función. Bueno, olvidé un pequeño detalle. La función tiene que estar al cuadrado, porque esa es la fórmula para que se cumpla pues el criterio. Entonces, esto tiene que estar al cuadrado. Y da 12 pi. Listo. Entonces, esto es 12 pi. Entonces, de esta misma manera, tendríamos que encontrar de que esta formulita también nos debería dar 12 pi. Y ya lo comprobamos aquí en Wolfram. Entonces, simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar el intervalo desde pi medios hasta 3 pi medios. ¿Y cuánto nos da? Nos vuelve a dar 12 pi. Entonces, aquí concluimos bastantes cosas. Primero, la simetría acá es muy importante. Le simplifica a usted muchos cálculos. Más que los cálculos, los límites de integración, que a veces es lo difícil de encontrar. Y que el método, la integral, funciona en sentido antihorario. O sea, en ese sentido es en el que van los límites de integración. Entonces, ustedes pueden utilizar el intervalo en el que quieran. Podríamos haber utilizado el del lado izquierdo o el del lado derecho. Felipe, Hola, sí. y por ejemplo, ahorita que te dio pi sexto, también se podría hacer con pi sexto y sumándole lo otro. Sí. Sí, o sea, ¿Y tú podrías haber cómo partido. serían, cómo Podríamos serían haber esos? partido desde pi medios, que empezaría acá, en este sentido. No. Cuando tú igualaste a cero, que hallaste pi sextos, Bueno, eso que encontramos ahí simplemente es una rectica, sería esta rectica. Le podría sumar 2 pi, inténtalo. No sé si es la verdad. Pero eso de igualar a cero no lo veo tan factible. No lo veo, la verdad, tan factible. Ahorita miramos dónde es que hay que igualar funciones. Entonces, ¿alguien más tiene ejemplos que quieran hacer? Sí, dime. sumándole 2 pi también obtendría, por ejemplo, toda el área encerrada. Sí, intentémoslo. Si partimos desde pi medios, que es como empezamos acá, y venimos hasta acá, sería simplemente sumarle 2 pi. Entonces hagámoslo. Sería, y ahí ya sí tenemos que tener en cuenta el 1 medio. Porque el 1 medio lo quitamos porque habíamos tenido en cuenta la simetría. Pero si vamos a tener en cuenta toda la figura, sí tenemos que agregar el 1 medio. Y ya cambiaría desde pi medios hasta pi medios más 2 pi. Más 2 pi. Y nos vuelve a dar 2 pi, 12 pi, perdón. Entonces hay muchas maneras de plantear los ejercicios y más específicamente los límites de integración. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Muchachos, vuelvo y pregunto. ¿La teoría hasta aquí va bien? ¿O hay alguien que no tenga claro más o menos cómo empezar un ejercicio de este tipo? Profe, yo tengo una pregunta. En ese Sí. ejercicio, ¿dónde salió el 12 de pi? Yo Ese creo 12 que pi para mí salió de va integrar. bien. Hola. Sí, ¿quién está hablando? Perdón, no. Era una voz femenina. No escuché. Bueno, para... No, pues que yo te dije que hasta el momento te estaba entendiendo. ¿Sí Excelente. me escuchas? Sí, muchas gracias, María. Para el que estaba preguntando que dónde salía este 12pi, parce, este simplemente sale de resolver la integral. Yo resolví la integral utilizando Wolfram, pues, porque aquí la idea no es perder tiempo resolviendo la integral. Lo que más van a evaluar en este parcial es que ustedes lleguen hasta acá, alguna de estas dos. ¿Listo? ¿Y por qué es importante que sepan cómo armar todas las posibles soluciones? Porque en el parcial les pueden dar, por ejemplo, este ejercicio y les pueden dar 4 posibles soluciones, o sea, que ustedes tengan que marcar A, B, C o D. Entonces, supongamos que esta, en vez de tener aquí 3 pi medios, tiene 3 pi cuartos. Aquí hay otra que tiene, no sé, pi medios hasta 3 pi.
Y aquí hay otra que tiene desde menos pi medios hasta 3 pi medios. Y todas pues tienen aquí adentro lo mismo, o sea, adentro están bien, pero los límites de integración son los que cambian. Entonces ustedes tienen que decidir de esas 4 opciones cuál es la correcta. Entonces en este caso sería la primera. Pero esta es como la opción fácil. También les podrían haber quitado esta que es la fácil, ponerle no sé aquí pi, y esta sería la buena. Entonces no es como que se casen con un simplemente intervalo, sino ver cuáles son los posibles otras soluciones que tendría. Obviamente todo tiene que dar lo mismo, pero en el parcial lo que más les importa es que ustedes sepan interpretar el problema y armar la integral. ¿Queda claro? Entonces por eso aquí simplemente puse 12pi porque la resolví en Wolfram. Bien, vamos bien. A ver si ya enviaron el taller por el grupo. Excelente. Entonces díganme en qué punto quieren que haga o escojo yo el punto. Podría ser 14. El 14, El por favor. 14. Ah, bueno, pero eso es trabajo. Estamos en áreas polares. Listo, todavía no nos metamos hasta allá. Áreas polares, creo que el taller 8. Enviaron un taller de repaso. No, este me sirve. A ver, hagamos este. El punto 3. El punto 3 del taller de repaso dice: considere las regiones limitadas por las curvas cuyas ecuaciones polares son R igual a 4 y R igual a 8 coseno de teta. Y me dicen, calcule el área. Calcule el área. El área de la intersección de las dos regiones. De la intersección de las dos regiones. Las dos regiones. Entonces, primer paso siempre es dibujar los datos que me dieron, mis dos regiones. En este caso, ¿qué fue lo que me dieron? ¿Qué significa R igual a 4? R igual a 4, recordemos que es una circunferencia centrada en el origen y de radio 4. Es muy sencillita. Circunferencia centrada en el origen y de radio 4. ¿Y qué significa R igual a 8 coseno de teta? ¿Qué curva polar es esta? Entonces, recordemos que si yo tengo una constante multiplicada por coseno de teta, es una circunferencia desplazada en el eje X. ¿Dónde tiene centro A? Entonces, ¿dónde estaría el centro de esta circunferencia? ¿En qué puntico? Entonces, si yo sé que 2A es igual a 8, entonces A es 4. Entonces, eso quiere decir que el centro de esa circunferencia está acá. Y tiene radio, valor absoluto de A, o sea, 4. Entonces, son dos circunferencias con el mismo radio, solo que una está desplazada 4 unidades hacia la derecha. A ver si aquí mejoro el dibujito. Sería así más o menos. Donde este vendría entonces de radio 4. Y este es el puntico 4. ¿Queda claro quiénes son nuestras curvas? ¿O hay alguna duda? ¿Qué es lo que La que está centrada en 0,2, ¿cuál es? esta es R igual a 4 y esta es R igual a 8 coseno de teta? Recuerden que si les dan R igual a una constante, esto es circunferencia en el origen. Pero la, Sí, dime. Hola, te dejé de escuchar. no, te iba a decir que entonces el 8 sería como que para un lado, para el otro, entonces sería como la mitad del número que se nos da al lado del coseno, donde se pone el centro, ¿cierto? Por ejemplo, Exacto, si nos dan 16 o sería 8, muy uno va a bien. sacar la mitad. Ajá, La 8. formulita es esta, o sea, la fórmula genérica es 2A coseno. Coseno. Recuerden que el coseno es horizontal
y el seno es vertical. Entonces, ustedes nunca les van a decir como, vea, su función es 2 por 5, por 8, perdón, 2 por 8 coseno de teta. Entonces van a decir, bueno, el centro está en 8. No, ustedes les dan el número ya multiplicado. Entonces, para encontrar A, ustedes simplemente dividen por 2 y ese sería el centro y el radio. ¿Queda claro? Entonces, aquí me dieron 8. Yo divido por 2 y encontré que es 4. Entonces, mi centro es en 4 y mi radio también sería de 4. ¿Queda claro? Y aparte me están diciendo que calcule el área entre la intersección de las dos curvas. Y mi intersección es esta región. Entonces tengo que calcular esta área de la intersección entre las dos curvas. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Entonces acá voy a hacer lo mismo. Voy a apoyarme del área, de la formulita que encontré. Como ya voy a utilizar o voy a encontrar el área entre dos funciones, pues digo, el área va a ser un medio entre alfa y beta de mi función, la que esté más alejada del polo al cuadrado, menos la que esté más cerca del polo al cuadrado, todo esto por d teta. Entonces, primero identifiquemos quién es F y quién es G. ¿Cuál es la que está más cerca del polo? ¿R igual a 4 o R igual a 8 coseno de teta? Bueno, eso va a depender en el intervalo en el que esté, obviamente. Porque, por ejemplo, esta partecita de la circunferencia R igual a 8 coseno de teta es la que está más cerquita del polo. Y esta estaría más lejana. Entonces yo sé que mi F va a ser 8 coseno de teta y mi G va a ser 4. ¿Qué tengo que hacer ahora? Encontrar esos límites de integración. ¿Cómo encuentro entonces estos punticos? Que bueno, aquí en realidad en coordenadas polares serían rectas, pero los encuentro de la misma manera que en cartesianas, igualando las ecuaciones. Entonces 8 coseno de teta tiene que ser igual a 4. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar este puntico y este otro puntico. Entonces este lo va a llamar alfa y este lo va a llamar beta. ¿Qué tengo que hacer? Despejar teta. Entonces coseno de teta es igual a 4 sobre 8. O mejor dicho, lo mismo que decir un medio. Y ya puedo despejar teta. Entonces esto sería coseno inverso de un medio. ¿Quién me dice cuánto es coseno inverso de un medio? Eso es pi tercios. Sí, creo que es pi tercios. ¿Confirman? Sí, es pi tercio. Listo, es pi tercios, efectivamente. ¿Qué pasa? Entonces aquí les pregunto, de esta manera, ¿yo qué punto obtuve? ¿El de aquí abajo que es alfa o el de arriba que es beta? El de arriba, ¿no? El de arriba, muy bien. Entonces yo aquí obtuve esta recta, que esta recta sería pi tercios. ¿Qué pasa? Esto, en este ejemplo, era como un poquito innecesario. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de esta manera, lo voy a dejar por el GeoGebra para que sea más preciso, me va a hacer falta un poquito de área. Entonces aquí toca tener muy buen ojo. Por eso les hago énfasis en saber dibujar bien los dibujitos. Entonces, R igual a 4. Pero esta no me deja dibujarla así, entonces toca dibujarla normal. X más Y el Y. suyo lo cambió después. Listo. Entonces aquí tengo mi circunferencia de radio 4 centrada en el origen. Y tengo la otra que es 8 coseno de teta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo hago una recta que pase por ese punto? Que es en realidad lo que encontramos. Una recta que tiene ángulo pi sextos. Entonces, si yo hago esta recta, este sería mi límite de integración superior. Y mi inferior sería este. Entonces, si yo pongo a variar mi integral entre estos dos puntos, me va a hacer o me va a faltar área. Porque en realidad lo que va a hacer es que va a recorrer esto y va a encontrar toda esta área. ¿Qué me va a faltar? Me va a faltar este poquito y este poquito. Entonces, en realidad,
esos no son mis límites de integración para mi ejercicio. ¿Cuáles serían en realidad mis límites de integración, muchachos? No sería entre 0 y 4. No sé. Entre 0 y 4, no, porque entre 0 y 4 es en coordenadas cartesianas. Estamos es en coordenadas polares. Coordenadas polares ya no es que recorro así la asunción, o sea, de izquierda a derecha. Se recorren en sentido antihorario, o sea, en el sentido antihorario de las manecillas del reloj, sentido antihorario. O sea, lo que voy a tener es esto. Lo que hace mi integral es como si yo tuviera aquí una rectica y va a empezar a aumentar el ángulo y va calculando cuánto va midiendo esa rectica. Entonces así es lo que está haciendo la integral. Va aumentando el ángulo de mi recta y va calculando cuánto mide esa rectica y va sumando todo eso. Entonces mi rectica viene así aumentando el ángulo, vuelve por acá y vuelve a disminuir hasta acá. Y suma todo eso y al sumarla obviamente va a obtener el área de la región que yo quiero. Entonces aquí es como hacerle un zoom y es de mirar de que la función naranjada, la circunferencia central en el origen, se está volviendo tangente a menos pi medios y a pi medios. O sea, mi rectica, mi método va a empezar a variar desde este ángulo, desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces acá, mis límites de integración, ¿quiénes van a ser? Alfa va a ser menos pi medios y beta va a ser pi medios. ¿Queda claro por qué son esos valores y no el punto de intersección? También se podría decir que es desde pi medios más pi pi. O sea, ¿Cómo, pi medios más perdón? 180. Sí, te vuelve a dar pi También se medios. podría decir. Sí, te vuelve a dar pi medios menos pi medios más pi. Es pi medios, es lo mismo. Entonces ya tengo mis límites de integración. ¿Qué toca hacer? Simplemente integrar. Entonces el área va a ser un medio de menos pi medios hasta pi medios. ¿De quién? De mi función más lejana, que es r igual a 4, perdón. Sí, aquí lo hice al revés. De mi función que está más lejos. Más lejos al polo. Entonces, la más lejos al polo es 4. Entonces va a ser 4 al cuadrado menos la que está muy cercana, que es 8 coseno de teta al cuadrado. Todo esto por un diferencial de teta. Y solo sería integrar. Entonces vean que acá no pudimos utilizar la simetría. Entonces, como no pudimos utilizar la simetría, sí toca tener en cuenta este 1/2. Y ya solo sería integrar. ¿Queda claro, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Excelente. Entonces, a ver, miremos qué otro ejercicio hay por ahí en el taller. Felipe, y si yo por ejemplo, la planteo desde 0 a pi medios multiplicada por 2, no También sería se válido. puede. Ahí también sería válido. Ahí sí se podría aprovechar la simetría. Entonces, muy bien, me gustó mucho este aporte. Yo puedo encontrar el área de aquí arriba. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a variar mi rectica desde 0 hasta pi medios. Y la multiplico por 2 porque como es simétrica acá, encontraría el área. Entonces, también es una opción. Incluso me gusta más. Entonces, hagámosla. Sería por 2 desde 0 hasta pi medios. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? Vamos bien. Esto se cancela con esto. Parce, una pregunta. ¿Me explicarías de nuevo por qué Dime. primero va el 4? El 4, sí. Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, en este caso, calculando el área entre dos curvas. Entonces, yo lo que necesito es hacer a la más grande, restarle lo más pequeño, porque en realidad lo que está haciendo también es que calcula la longitud de mi rectica de la función grande.
Y también calculo la longitud de la pequeñita. Pero yo solo quiero es este fragmento de longitud. Entonces, ¿qué hago? A la grande le resto la pequeñita. Y con esa misma idea es como calculamos esa área entre dos curvas. Entonces, yo aquí tengo esta recta. Ah, bueno, aquí hay un problema. Sí, me equivoqué, muchachos, en una cosita. Sí vamos a tener que tener en cuenta este punto de corte. Ya les explico por qué. La resta toca hacerla para cuando tenemos casos donde esa longitud de mi rectica cambia. Por ejemplo, si tuviéramos estas circunferencias así. Así. Y yo quiero calcular esta área. Entonces mi rectica va a ir en esta dirección. Y solo necesitaría esta parte. Entonces aquí sí tendría que restarle esta F menos esta G. Pero en este ejemplo no se están interponiendo esas longitudes. Al contrario, están cambiando. O sea, desde 0 hasta este intervalo, la longitud de esa recta me la determina la función R igual a 4. Y en este otro intervalo, desde este punto hasta pi medios, me lo determina R igual a 8 coseno de teta. ¿Sí queda claro ahí por qué tuve ese errorcito? ¿O no? ¿O lo explico mejor aquí en GeoGebra? Entonces, volvamos. Entonces, espérenme, yo apago estas recticas. Entonces, como cuando en cartesianas teníamos que hacer la suma de las dos integrales, no, lo mismo. Exacto, muy bien, es el Porque mismo una está caso. primero y Exacto, después está la otra y luego se interceptan y cambian el orden. exacto, excelente, me gusta mucho ese enfoque. Es como si en cartesianas tuviéramos este caso, donde hay un punto en el que cambian de orden, donde en este intervalo f es mayor que g, pero en este otro intervalo g es mayor que f. Es el mismo caso, solo que en coordenadas polares. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de dos integrales. Entonces este punto no lo encontramos en vano, sí, fue bien planteado. Este punto es pi tercios. Entonces lo que tengo que hacer es, el área va a ser ahora un medio, pero bueno, vamos a aplicar simetría entonces por 2. ¿De quién? De la integral desde 0 hasta pi tercios. Y esa área va a ser, permítanme, yo borro por acá, va a ser este pedazo de área, desde 0 hasta acá, hasta pi tercios. Esa va a ser el área correspondiente a esta integral. Y esa longitud que me la determina la función r igual a 4. Entonces yo tengo que poner la función elevada al cuadrado por d teta. Y sumarle la otra porcioncita de área, que sería desde pi tercios hasta pi medios. Que esa corresponde desde pi tercios Pero hasta pi entonces medios a la tendrías que meter función. las tenías que meter las integrales en paréntesis. Sí, al cuadrado. Sí, tengo que meter esto entre paréntesis. Muy bien, gracias. Esto por d teta. Entonces, esta sería ahora sí el área de nuestro ejercicio. Como multiplicamos por 2, pues también encontraríamos el área de toda la intersección. Entonces, muy bien, ahí me disculpan que tuve una pequeña confusión. Pero en sí, esta sería mi expresión para encontrar el área de la intersección de esas dos circunferencias. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Si les generé antes más dudas, tranquilos, pregúntenme, trato de resolvérselas. Yo pensaba que se hacía como sumando, Sí. o sea, 4 al cuadrado menos 8 coseno y luego se sumaba esa y se cambiaba el orden, pensaba yo. No, eso es otro Pero caso acá muy no. complicado, pero aquí no, aquí no. Ah, ok, ok. O sea que acá solo es la primera y luego se le Sí. suma Aquí es como pues la si otra. tuviéramos en cartesianas esto, como si tuviéramos, bueno, no que se cambien de orden, sino que tuviéramos, por ejemplo, que en este intervalo tengo esta función y que en este otro tengo esta función. Y quiero el área
de esas dos. Entonces calculo el área entre A y B de F y el área entre B y C de G. En realidad estamos en este caso como si fuera cartesiano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos bien. Yo tengo una duda. Sí, dime. En ese intervalo de pi tercios a pi medios, ¿el pi medios no sería negativo? No, porque lo estamos recorriendo hacia arriba. Entonces, hay otra manera de hacerlo. Pi tercios corresponde a 60 grados, o sea, a esta recta, que pasa por este punto de intersección, o sea, a este puntico. A este puntico equivale pi tercios. Si tú quieres hacerlo, pero para la parte de abajo, tendrías que encontrar, o sea, este sería menos pi tercios, el equivalente negativo. Si lo quieres hacer de otra manera, sería desde 0 hasta menos pi tercios, y desde menos pi tercios hasta menos pi medios, y te va a dar exactamente lo mismo. ¿Está claro? Hola. ¿Está claro la dudita? Sí, queda claro. Listo. Entonces, a ver, hagamos otro ejemplo por acá. Hagamos el 5. El 5 para que aclaremos más estas ideas. Nos dicen, halla el área al interior del cardioide, R igual a 5 más 5 coseno de teta. Y fuera de R igual a 10 coseno de teta. Entonces aquí, esta es toda la información que tenemos. Entonces el primer paso siempre es dibujar mis regiones. Entonces dibujémoslas. Yo borro todo esto. Entonces tengo un cardioide que es R igual a 5 más 5 coseno de teta. Coseno de teta, que es ese cardioide. Y tengo una circunferencia que es R igual a 10 coseno de teta. Entonces les pregunto, ¿dónde va a estar el centro de esa circunferencia? ¿Y cuál radio va a tener? 0,5. Muy bien, el centro va a estar no, va a estar en 5, 0. En 5, 0 y el radio va a ser de 5. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Aquí ya tengo mi región. Voy a llevar para allí para el cosa. Entonces, ya tengo mi región. Bien, ahora interpretemos lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el área al interior de R del cardioide, o sea, lo que esté adentro del cardioide. Lo voy a hacer con punticos. Todo lo que está dentro del cardioide son punticos. Pero me están diciendo que la intersección de eso que está dentro del cardioide y lo que está afuera de la circunferencia, o sea, toda esta región de acá. Y también, obviamente, en la parte negativa. En la parte de abajo. Esperen, ay, se me descuadra esta huevona. Entonces, ¿logran ver cuál es el área que tengo que calcular? Lo que esté adentro del cardioide, pero que también esté afuera de mi circunferencia. Entonces, eso sería esta región. Y también, obviamente, la parte de abajo. Pero como voy a utilizar simetría, pues simplemente me interesa calcular esta región y multiplicarla por 2. Entonces, aquí sí tengo que hacer la resta de dos funciones. ¿Por qué? Porque vean que esta recta me interesa solo este fragmentico. Y para calcular ese fragmentico, pues le resto a la más lejana, la más cercana. Entonces mi área va a ser un medio, pero por simetría multiplico por 2, de un alfa y de un beta, de la función que esté más lejana, al cuadrado, menos la que esté más cercana al polo,
también al cuadrado por d teta. Entonces aquí es muy sencillo ver quién es alfa y beta. ¿Quién es alfa y beta? 0 y pi, creo. Muy bien. Alfa es 0 y beta es pi. Hay alguien que no sepa por qué estos son los intervalos. Entonces mi recta va a empezar en 0, porque por aquí hay un área muy pequeñita. Entonces ahí donde hay área, pues tengo que tener en cuenta ese intervalo. Y él va a venir así girando, 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 girando hasta por acá, que también hay un área muy pequeñita. Y esos dos intervalos, o ese ciclo que él va a ser desde 0, que es teta igual a 0, y teta igual a pi. Entonces mis intervalos de integración van a ser desde 0 hasta pi. Entonces mi área va a ser, estos dos se cancelan, mi integral desde 0 hasta pi. Y les pregunto, ¿cuál es la función que está más lejana? ¿El cardioide o la circunferencia? El cardioide. El cardioide, muy bien. Entonces el cardioide tiene ecuación 5 más 5 coseno de teta. Todo esto al cuadrado. Menos mi circunferencia, que tiene ecuación 10 coseno de teta. Y todo esto también al cuadrado. Y todo esto multiplicado por un diferencial de teta. Y esta sería la expresión para calcular el área. ¿Hay alguna pregunta? Vean que con el dibujito, pues... Yo, sería curioso. ¿cómo hacías para despreciar lo de adentro del círculo? Pues ya sabemos que va de 0 a pi medios, entonces va cogiendo pues pedazos de área. ¿Y cómo hacemos para despreciar lo de adentro del círculo? O sea, aquí esta resta, eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo la resta. Calcular solo los pedacitos que están entre el cardioide y la circunferencia. Eso es lo que está haciendo la resta. Si por lo contrario sumáramos, pues tendríamos otra cantidad que no podríamos ver ni siquiera gráficamente, porque estaríamos sumando esta distancia más esta otra distancia hasta el cardioide. Pero como es la resta, solo obtenemos esta distancia entre el cardioide y la circunferencia. Esa era la pregunta. Ah, sí, listo, profe, muchas Listo, gracias. eso es, con mucho gusto. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más. Entonces, muchachos, por hoy el taller sería súper cortico. La verdad, sí, estoy un poquito enfermo. Y sería solo por hoy, es hasta acá en áreas polares. Entonces, lo que quiero es pues como que hagan bastantes ejercicios. ¿Cuándo tienen el parcial? El sábado después de De semana. este sábado en 8. De este sábado 8, excelente. Entonces, ¿qué es lo único que nos faltaría? Nos faltaría vaciado y llenado de tanques, que eso en realidad es trabajo. Trabajo y momentos y centros de masa. ¿Qué momentos y centros de masa? La verdad son solo formulitas. Pero el vacío de tanques, también ese sí hay que dedicarle más tiempo, porque hay muchas geometrías, que hay un tanque esférico, semiesférico, parabólico, rectangular, hay muchas geometrías. Entonces, la otra semana empezaríamos simplemente a dedicarle al vaciado de tanques y a un repaso general. ¿Les parece? Entonces eso sería todo por hoy. Estén